Estamos de regreso en las pantallas de Vía X haciendo Tiempos Violentos y es tiempo de presentar a nuestros invitados de esta jornada. Desde la Defensoría Penal Pública, Pablo Aranda, jefe nacional de estudios de la Defensoría Penal Pública. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y quiero saludar al magistrado, juez del Tribunal de Garantía de Puente Alto, don Rodrigo Hernández. ¿Cómo está, magistrado? Gusto tenerlo en el programa. Bien, igualmente, muchas gracias por la invitación para poder tratar de aportar algunas luces respecto a este importante tema que se está tratando hoy día. Magistrado, ¿viene título de personal como juez? Porque usted no es vocero del Poder Judicial. Se me invitó por doña Daniela Forero. En mi calidad de juez vengo a título personal y por un fin académico para tratar. Fin académico. Cualquier cosa le echamos la culpa a Daniela. Cualquier cosa hablamos con Daniela. No hay problema. No, pero muy bien. Me hago responsable. Se hace responsable. Sí. No todos los días uno tiene la posibilidad de conversar con un juez de la República en un programa de televisión, así que queremos abordar su prisma respecto de este problema. Pablo, abro contigo la conversación. 4.361 personas debiesen estar tras las rejas y no están prófugas, no están cumpliendo. ¿Observan este fenómeno desde la Defensoría Penal Pública con particular cuidado? Sí, bueno, las órdenes de detención que se van acumulando año a año y sobre todo después de la pandemia, ahí también hay un foco que analizar. Ha sido una preocupación constante por parte de la Defensoría Penal Pública. Es algo que, no sé si va en aumento, pero sí sabemos que históricamente hay un porcentaje alto de personas que están con órdenes de detención que terminan muchas veces las causas terminando por sobreseimiento temporal hasta la espera de ser encontrados por las agentes policiales. Sí, es un tema que se viene dando hace mucho tiempo y es histórico, como lo planteas. ¿Por qué crees que no se le ha puesto coto a esta situación? A ver, hay problemas, yo creo, multifactoriales. Temas de coordinación entre las policías, temas de coordinación con el Ministerio Público, con las policías. Y en algunos casos creo que también depende de las decisiones que van tomando los tribunales en el caso de, por ejemplo, personas que llegan con orden de detención y que quedan, por ejemplo, con una fecha para una próxima audiencia en libertad nuevamente. Magistrado, voy con usted de inmediato. Los tribunales han tomado ciertas determinaciones, nos plantea Pablo, en ciertas circunstancias. ¿Coincide usted primero respecto de la coordinación, que falta coordinación, y luego qué me dice de lo que plantea Pablo? Bueno, sí, falta mucha coordinación. Siempre tenemos una pugna permanente entre la PDI y Carabineros. Muchas veces uno no tiene muy claro a quién le envío la orden para que sea más efectiva en cuanto a la búsqueda. Bien. Y lo otro que hay que, eso sí, tener muy claro, que hay órdenes y órdenes de detención. A ver, explíqueme eso. Bien, por ejemplo, tú puedes, a lo mejor no fuiste a una audiencia de formalización por un delito menor. Ya. ¿Mm? No llegaste a la audiencia y se te despacha una orden. Bien, pero es por algo leve, bien, no es por algo grave. Y también puede haber una orden por alguien que está prófugo de la justicia que tiene que entrar a cumplir una... Claro, son distintas una condena. las gravedades, las premuras, ¿no? Entonces, cuando una persona llega detenida, por ejemplo, por una formalización que está pendiente, no es extraño, como esa persona antes no ha tenido contacto con su abogado defensor, que también es muy importante, que incluso con acuerdo los intervinientes te dicen, pedimos un nuevo día y hora para hacer la actuación que está pendiente, apercibiendo a esa persona que a lo mejor no le tomó la relevancia a la situación judicial, que tiene que venir a la próxima audiencia. Ahora, si esa persona nuevamente no comparece y llega detenida de nuevo... En ausencia, formalizaciones en ausencia. No, nunca se puede formalizar en ausencia, eso es muy importante. Pero hay casos que han pasado. Salvo en la extradición, no se puede formalizar en ausencia, tiene que estar la persona físicamente sentada en el tribunal ante un juez. Sí, claro, que antes estábamos hablando de los casos emblemáticos respecto a la fuga, entonces ahí había pasado que con uno de estos casos emblemáticos finalmente él fue formalizado en audiencia porque justamente... En ausencia. Sí. Claro, Sí. ese fue, por ejemplo, el caso de Chang, ¿se acuerda? Sí, pero claro. era para los efectos de la extradición. Me permito preguntarle derechamente, Mauricio. magistrado, Registro Nacional de Prófugos de la Justicia. Esta era como la gran iniciativa que en algún momento se planteó, ¿no? Tener esta base de datos a la cual iba a poder acceder los tribunales de justicia, carabineros, investigaciones, los tribunales de justicia y el registro civil. ¿Cómo ha funcionado? ¿Ha sido de utilidad en su experiencia el contar con esta base de datos? ¿Está realmente el día? ¿Se critica a los tribunales y dicen, mire, ¿sabe qué? Es lo que pasa que no mandan la información oportunamente? ¿Cómo ve este registro y su funcionamiento?
Mire, lo que yo he visto en la práctica es que sí funciona. De hecho, si no funcionara, le genera responsabilidad administrativa al juez. Ya. Bien. El juez puede ser sancionado si es que no está al día en el envío del registro de prófugos. Mira, Bien, ¿con qué se les sanciona, perdón? ¿Son sanciones económicas? No, sanciones disciplinarias. Disciplinarias. Sanciones disciplinarias que eventualmente en un sumario administrativo incluso podría llegar a ser la destituido. destitución. Pero magistrado, desde el punto de vista de usuarios del registro, o sea, desde la perspectiva de ustedes como entidad que accede a esta información, ¿ha sido de utilidad? Al principio, por un tema de desconocimiento y no estaban todas las herramientas tecnológicas disponibles, tampoco los tribunales, computadores obsoletos, etcétera, uno no veía un verdadero impacto. Pero actualmente, debo decir, para que lo sepan, un juez ahora, cuando ingresa a los sistemas informáticos del Poder Judicial, en el día de hoy, ese juez tiene acceso al historial completo de una persona. Yo puedo ver qué órdenes de detención tiene, qué condenas tiene, qué causas pendientes tienes, absolutamente todo. Mira. Ahora, un juez, cuando está en su estrado, cuando ustedes ven en la televisión una audiencia que está mirando atentamente su pantalla, Está mirando es el porque historial. está mirando una verdadera radiografía del imputado. ¿Y le ha tocado a alguna persona que de repente le llega a un control de detención o habitualmente dice, mire, ¿sabe que tiene todas estas condenas? ¿Es normal eso? Normalmente los detenidos tienen antecedentes previos. Ya. O sea, por delitos graves. ¿usted se sorprende cuando llega una persona que es primera vez? Por delitos leves, no. O sea, por ejemplo, casos de violencia intrafamiliar, es normal que sea, por ejemplo, la primera vez que una persona se ve envuelta en una situación delictiva. De ese tipo, ya. De ese tipo ahora también. Ahora en tiempos de crisis económica también se da mucho que personas que caen en delitos económicos menores, como el hurto simple, el hurto falta. También mucha gente que llega por primera vez porque, bueno, Claro. la necesidad lo llevó, no le estoy bajando Pero el claro, valor a la conducta. Pero las por condenas delitos más graves es normal que ya tengan algún tipo ya tengan de... su pasada por el sistema, como se le conoce. antecedente. Aquí tenemos a la gente de la Defensoría Penal Pública, tenemos a un juez de la República y también nos falta la visión de los fiscales. Daniela conversó con uno de ellos. Sí, justamente la idea es salir también y evidentemente todos ustedes trabajan en compañía de Carabineros, Policía de Investigaciones y todo, pero como decía Eduardo, tenemos a un magistrado, abogado querellante, también defensor penal público y hablamos con el ex fiscal, Presidente de la Asociación... el expresidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe. Pasemos a escuchar parte de cuál es el rol de la Fiscalía en el momento de cuando ingresa a este sistema. Si resulta que cuando encomienda las investigaciones a la PDI o a Carabineros, ellos no tienen un equivalente en policías que estén realmente capacitados para llevar, por ejemplo, investigaciones complejas adelante. Mira, apunta a algo que el magistrado también señaló, que ambas policías de pronto no cuentan con el personal o que usted, en su caso de magistrado, a veces no sabe a cuál de las dos policías encargarle la detención de una persona. ¿Por qué se da eso, magistrado? Bueno, es un tema de diseño de nuestra policía, que, bueno, viene de muy antiguo el diseño actual que tienen las policías y en teoría la policía de Carabineros debería ser solamente una policía preventiva, claro, pero que la necesidad y el tiempo los ha llevado también a tener funciones investigativas y por otro lado la policía de investigaciones, como su nombre lo indica claramente, debiesen abocarse únicamente a funciones investigativas, pero que también en la práctica terminan también haciendo, por un lado, funciones preventivas, sí, ¿bien? También investigando, y se genera también entre ambas una natural rivalidad claro, o competencia de ver quién resuelve el caso. Ha pasado muchas veces en casos emblemáticos, casos históricos, de que, claro, el fiscal decide trabajar o con Carabineros o con la Policía de Investigaciones, ¿y qué pasa con las pruebas? Ha pasado en hartos casos. Entonces, también, si bien uno puede trabajar con los dos, pero por lo general un fiscal se inclina más con el otro. ¿Qué dice usted, defensor? Sí, bueno, suele ocurrir el tema de quién realiza la diligencia investigativa. Pasa también cuando, por ejemplo, hay imputados pertenecientes a Carabineros o a la PDI, normalmente investigan cruzados, pero han habido algunos casos donde se ha investigado con ambas policías y se han visto problemas de coordinación. Sí. Mauricio. Don Pablo, a ver, Dígame.
como defensor, ¿no? El punto es que muchas veces que se levantan, ¿no?, todas estas como ideas, en el sentido de decir, mire, ¿sabe qué? Las sentencias condenatorias no se cumplen en Chile. Hay una gran cantidad de personas que quebrantan sus condenas. También de alguna manera se pone una presión en relación al estatuto de cumplimiento de condena, específicamente en los beneficios intrapenitenciarios, ¿no? Porque se dice, oiga, ¿sabe qué? ¿Cuál sería la reacción natural? De decir, mire, si toda esta gente se está arrancando, entonces cerrémonos más. El problema es que los números indican de que estos beneficios sirven para la reinserción. Un dato, 35,1% de quienes egresan de los recintos penitenciarios en libertad vigilada son los que reinciden, un 35,1% versus 52,5% de aquellos que reinciden egresando en pena privativa de libertad sin haber recibido nunca uno de estos beneficios. Entonces, claro, ¿hasta qué punto ustedes ven de que finalmente el sistema funciona, que las libertades vigiladas en gran medida cumplen su objetivo y que mucho de este discurso, ¿no?, un poco alarmista, es algo infundado, incluso hasta peligroso? Sí, bueno, infundado incluso desde el punto de vista de las cifras también. La libertad condicional, por ejemplo, que es una actividad penitenciaria que tiene que ver con la reinserción, que se realiza normalmente en periodos de abril y octubre, logra que muchas personas que tienen cumplimiento sobre la mitad de su condena, que tienen buen desempeño conductual, al menos 4 bimestres buena conducta, que han ejercido algún tipo o han aprendido un tipo de profesión u oficio al interior de la cárcel, que han terminado estudios, puedan lograr este beneficio. El problema está en que precisamente hay un porcentaje menor, o sea, más de la mitad, tal como acabas de señalar con las estadísticas, el 65% no vuelve a delinquir. Y eso es mucho mejor que el casi 55 o 58% que sí vuelve a delinquir cumpliendo su pena privativa de libertad. O sea, está demostrado que la persona que obtiene una libertad condicional tiene menores posibilidades, digo entre comillas, de volver a reincidir. La valora, la cuida. El problema es que muchas de estas personas que han obtenido libertad condicional, en algún caso, cuando vuelven a delinquir, sobre todo algún delito mediático importante, la libertad condicional se va rigidizando. Entonces, hay más trabas para poder obtener la libertad. Si en algún tiempo, por ejemplo, la pena había que cumplir la mitad, ahora es 2/3. Si eran tantos trimestres de buena conducta, ahora son 4. O sea, y cuando uno va a la comisión rechaza más casos de los que va consiguiendo. Los casos mediáticos cuestionan finalmente el beneficio carcelario, que según la estadística indica que tiene resultados medianamente favorables. Absolutamente. O sea, solo un dato. ¿Sí? Después de la lamentable acusación constitucional contra la ministra Silvana Donoso, las libertades condicionales en Chile se fueron al piso. ¿Bajaron? Absolutamente. O sea, porcentajes cercanos al 30% histórico bajaron al 2, al 3%. Pero por eso mismo, defensor, disculpa, ¿sí?, Eduardo, con el tema de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, acá también tiene que haber una reestructuración. Porque, por ejemplo, el informe que hace Gendarmería no es vinculante a la decisión que tome cada magistrado. Y también algo muy importante que lo mencionábamos en los paneles anteriores es implementar un tribunal de ejecución de pena. Porque finalmente, ¿quién fiscaliza que esa persona vuelva o el tema de la misma reinserción social? Sí, claro, el tribunal de ejecución de pena es una deuda pendiente hace muchos años a nivel sistémico. Van quedando pocos países sin un sistema de ejecución penal, sin tribunales de ejecución penal y creo que efectivamente en eso estamos al debe como sistema de justicia. Absolutamente. Estamos hablando respecto de si las sentencias judiciales se cumplen en nuestro país. En su gran mayoría, sí, claro, pero también hay estos miles de casos, 4.371, que no se están ejecutando, y en donde hay regiones que se disparan a la media, por ejemplo la metropolitana, que lo veíamos en el primer bloque, 1.403 prófugos tenemos en la metropolitana de delitos complejos, como violación, como homicidio. La región de Antofagasta tiene 489, la región de Valparaíso 458. Entonces uno dice, bueno, no son menores, porque basta que uno genere un problema grande de impacto y de inmediato todo es como que estallara una olla de presión. Estas personas, magistrados, estas personas que estamos viendo ahí en la gráfica, ¿están siendo buscadas activamente? O sea, ¿hay entidades en las policías, en la fiscalía que digan, oye, tenemos 4.000 personas que dicen estar presas y no están presas? Hay que ir a buscarlos como sea.
¿Se buscan esas personas o de pronto en un control de identidad salta que, oiga, usted está en la cárcel y anda pasándose por la calle? ¿Cómo funciona ese sistema? Bien, bueno, ahí lo que yo tengo entendido es que las policías tienen sus equipos de búsqueda que constantemente están buscando sobre todo los casos más graves, pero la regla general, lo que uno ve es que son los controles preventivos de identidad, donde normalmente saltan las órdenes de detención. Claro, el CEP, famoso CEP, que es el Servicio de Encargo de Búsqueda de Vehículos, también tiene una sección de prófugos, pero yo me pregunto, un organismo robusto que tenga muchísimos funcionarios para poder dar rápido con estas personas. Es que ese es el tema. ¿Qué institucionalidad aguanta tener tanto funcionario como el que sería necesario para buscar a todas esas personas? Porque esos policías, tú al policía que lo mandas a detener, le estás sacando de investigar o de prevenir un delito. Y aparte, se tiene que pensar en todo el trabajo administrativo que tiene una unidad policial, que también lo hacen los funcionarios. Sí. Entonces, en el fondo, se acopla el adagio, no se puede pedir más de lo posible. Exactamente. Mauricio Daza me levanta la mano hace rato, Mauricio. Claro, o vestir un santo para vestir a otro. Es que ese es el problema, ¿no? Acá se habla como si viviéramos en el primer mundo, vivimos en el tercer mundo, tenemos dificultades, no solamente de, yo diría, los recursos humanos y técnicos, ¿no?, de nuestras policías, sino también tiene que ver con un asunto de capacitación, de especialización, de mayor eficiencia, y hay que invertir ahí, porque el discurso habitual es decir, mire, ¿sabe qué? Tenemos este desastre, ¿qué hacemos? Aumentemos las penas, creemos delitos y entreguemos más plata a una misma institucionalidad que no se revisa cómo funciona. Y retomo algo que dijo Daniela, y se lo pregunto a usted, magistrado, que tiene que ver con el antiguo debate sobre los tribunales de ejecución de pena. Si nos podría explicar qué son los tribunales de ejecución de pena y si es que esto realmente generaría un cambio cualitativo, ¿no?, respecto de lo que es el cumplimiento de estas sanciones penales. Bien, bueno, este es un debate bastante viejo en nuestro país, pero indudablemente se ha logrado un consenso de que es necesario contar con un tribunal que se haga cargo de todo lo que pasa después de la dictación de una sentencia. Ya. Bien, actualmente esa función las cumplimos los jueces de garantía, bien, que además de todo el resto de las cosas que tenemos que hacer, tenemos que preocuparnos de ver cómo se ejecutan las penas. Por ejemplo, si una persona está cumpliendo bien un beneficio o pena sustitutiva, tenemos que ir a ver las cárceles. Por otro lado, 2 veces al año nos sacan de nuestras funciones algunos para ir a integrar las comisiones, ya sea de rebaja de condena o de comisiones de libertad condicional. Abril y octubre, si no me equivoco. Exactamente, donde salimos por algunas semanas. ¿Cuánto tiempo lo sacan de sus funciones? Por ejemplo, la libertad condicional son 15 días, pero además en el curso del año a uno lo van citando fuera de horario de trabajo para resolver cuestiones que se plantean, casos puntuales que se le plantean a la Comisión de Libertad. Wow. ¿Y en estos periodos de 15 días, cuántas libertades condicionales analizan esta comisión? A ver, el año pasado, puedo hablar de octubre, el año pasado se revisaron 240 en la Corte de San Miguel, que es a la cual yo estoy adscrito, pero dimos solamente 5. Wow. De 240. Pablo, y ahí me gustaría por favor, una cosa algo de lo que dijo Daniela. Esto es muy importante porque esta frase se repite mucho. Siempre se habla, es que el informe de gendarmería no es vinculante. Sí. ¿Ya? Un informe social que se hace. Sí. Y todo el mundo dice, ya, pero ¿por qué no es vinculante? Porque si no, no sería necesaria la comisión. Porque si no, resuelve el psicólogo de gendarmería. Uno revisa absolutamente, actualmente, y por eso somos tan pocas, revisamos todo el historial del postulante. ¿Incluido el informe de gendarmería? Incluido el informe de gendarmería, y aquí quiero hacer un halago, digamos, a los psicólogos de gendarmería, porque justamente lo que yo supe que pasó en el caso que acusaron a la magistrada Donoso, es que en aquella época los informes no eran del todo negativos, bien hechos, en el sentido de que estaban demasiado estandarizados, o sea, se repetían muchas cosas. Entonces, cuando uno revisaba los informes, por lo que me comentaron incluso personas que participaron de esa comisión, uno leía 1, 2, 3 informes y eran más o menos parecidos, se cambiaban muchas las cositas. Eso es gravísimo. Entonces, en esa época, la comisión dijo, pucha, no puedo resolver con informes que son tan parecidos. Que parecen copy-paste.
Exacto. Ahora, eso cambió absolutamente y actualmente yo debo decir, responsablemente, por lo menos los informes que yo revisé en San Miguel, ¿Ya? muy bien hechos, explicando muy bien la situación de cada caso, y eso nos permitía llegar a mejores soluciones. Qué bueno que haya mejorado aquello, porque la verdad es que le costó vida a una mujer, a una chica. Una felicitación a Gendarmería, que está muy profesional en ese sentido. Me gustaría ir con Pablo Aranda, jefe nacional de estudios de la Defensoría Penal Pública. Pablo, ¿dónde crees tú que está el flanco abierto en torno a este problema que estamos debatiendo hoy día de las sanciones que no se cumplen? A ver, hay varios flancos. Para ser sincero, yo creo que hay un tema importante con la mirada de reinserción social que debiésemos tener. Creo que eso está muy lejos de obtenerse en el sistema actual, por un tema desde recursos económicos, estructurales, de personal. Creo que hay mucho problema que no es solo delincuencia, ojo, no estoy diciendo que no exista, sino no es solo eso. También hay problemas a la base, por ejemplo, de salud mental, agravada por el consumo de drogas, por ejemplo. Y claro, si no nos hacemos cargo de eso y solamente mantenemos una persona privada de libertad, las posibilidades que salga y vuelva al mismo entorno, al mismo consumo y a su misma actividad delictual, es bastante sencillo. Y yo creo que eso es un flanco abierto en el sistema que es tremendo, porque creo que el ir sancionando cada vez más duro los delitos, creo que tú lo mencionaste con la ley, la ley Tamara, pero después hay distintas leyes con nombre que han ido saliendo. Sí. Y cuando tú ves, por ejemplo, personas pertenecientes al mundo político que hablan de no sé, pues, la tercera es la vencida, se le acabó la fiesta, hay que trancar la puerta giratoria. Y después tienes leyes con nombres, en casos puntuales, muy graves, por cierto, pero leyes con nombres, como ley Tamara, ley Antonia, ley Sayén, ley Cholito, ley Zamudio. Y lo único que hace es ver que se sanciona más duro el mismo hecho, pero que nadie se hace cargo del origen del problema. ¿El populismo penal nos tiene en esta crisis también del sistema? Sí, porque hay una promesa de que se va a acabar con la delincuencia en algún momento. Y mientras no nos hagamos cargo de los orígenes de la delincuencia... son palabras al viento, en el fondo. Claro. Y el origen de la delincuencia no nace... no es que una persona o un niño pequeño nazca delincuente. Eso es lo terrible. O sea, son situaciones que tú vas viendo: deserción escolar, consumo de drogas, padres que no están presentes en el cuidado de su hijo, gente que se crea... Bueno, después de desertar escolarmente, te creas en la calle, en el pasaje, empieza el consumo de drogas. Alguna vez personas carentes, por ejemplo, en temas de salud mental. La salud mental en Chile... olvídate, o sea, incluso para una persona que no comete delitos y que va de manera privada, ya es difícil. Imagínate una cobertura pública de una persona que además es infractor de ley. La verdad es que se hace muy complejo abordar el tema de reinserción social si no se hace de manera seria. Hoy día, hablar de reinserción social en Chile o de evitar, por ejemplo, el problema que estamos tocando hoy día, ¿es una utopía o realmente tú crees que con la clase política que gobierna nuestro país se puede avanzar hacia una solución definitiva en reinserción y en evitar este tipo de cosas? A ver, yo creo que no estamos perdiendo una oportunidad importante, creo yo. No es una utopía, porque de hecho hay casos. Hemos visto casos, la Defensoría conoce casos, ha documentado casos de personas que parten un proceso de reinserción social y terminan con un resultado exitoso. Yo creo que esas son las canales y las vías que hay que ir abriendo o tratando de fortalecer. Pablo Aranda, jefe nacional de estudios de la Defensoría Penal Pública, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa el día de hoy. Muchas gracias. Que esté muy bien, nos vemos. Magistrado, un gusto conocerlo, gracias por habernos acompañado. Saludos a la gente de ahí del Juzgado de Garantía Puente Alto también. Que esté muy bien. Muchas gracias. Un placer haber estado acá, cuando gusten. Esperamos tenerlo nuevamente. Daniela Forero Ortiz, nos despedimos, pero antes me gustaría tu reflexión. ¿Con qué te quedas de este programa? Creo la importancia a lo que siempre hemos hablado, que es implementar un tribunal de ejecución de pena. Y algo también muy cortito, que es lo que hablaba recién Pablo, porque en la reinserción se ha visto, por ejemplo, en el Ministerio de Justicia, de que personas que han estado condenadas las incluyen para trabajar en esa misma cartera. Así que... Muy bien. Mauricio Daza, a ver. Tengo la convicción que gran parte de las condenas se cumplen en Chile y aquel porcentaje que no se cumple no nos debe desviar respecto de las reformas generales que se tienen que hacer a un sistema el cual, además, debe hacerse cargo de un problema complejo como lo es la delincuencia. Así que no al populismo penal ni a estos discursos que son un poco llamativos, pero nos puede llevar por un camino que sea inadecuado y que no cumpla con el fin de mayor seguridad
para todas y todos. Sí, yo en la misma línea de Mauricio, muchas veces culpamos a la clase política de las políticas que implementan, de los populismos penales, por ejemplo. Bueno, ellos responden muchas veces a lo que nosotros, como ciudadanos, les demandamos. Así es que tenemos que nosotros subirle la vara a los políticos para que legislen mejor, trabajen mejor y ejecuten mejores políticas públicas que permitan reinserción y evitar, por ejemplo, que tengamos 4.300 personas fugadas de nuestras cárceles cuando deben estar cumpliendo sus condenas. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Son las pantallas de Vía X y esto fue Tiempos Violentos.